Vamos a dar inicio entonces a la Asamblea General. Me toca en este caso ser moderador de la Asamblea. Vuelvo a repetir, voy a pedir orden, más que nada a la hora del debate. Pueden hacer las preguntas por el chat. Le doy la bienvenida a todos, le damos un agradecimiento, dejando claro que vamos a poner en práctica esta modalidad. Y con la intención de a futuro seguir repitiéndola para que los compañeros les llegue la información de primera mano. Van a tener la posibilidad de hacer todas las preguntas y todas van a ser contestadas. Sin estirar mucho, voy a leer la orden del día y posterior a la orden del día le vamos a dar la palabra al secretario general para que inicie la asamblea. El primer punto de la orden del día va a ser el informe del secretario general en base al estado de la paritaria 2020, cómo se encuentra al momento. Posterior se le dará la palabra a miembros de la comisión paritaria. Posterior a eso vamos a tener la palabra de una compañera que está sufriendo un momento especial y en base a la presión de la empresa. Posterior a eso vamos a abrir el debate en el cual van a ser contestadas las preguntas y siguiente a eso el cierre de la asamblea. Así que si no la estiramos mucho, le paso la palabra al secretario general. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero agradecerles a todos los que están conectados por el tiempo que están dedicando a esta asamblea informativa. Agradecido en nombre de la comisión directiva, de la organización. También decirles que aquella gente o aquellos compañeros y compañeras que han quedado fuera y no han podido participar de la asamblea o no pueden participar en el día de hoy, que se queden tranquilos, que la idea es hacer una serie de asambleas que la vamos a ir notificando como lo hemos hecho en esta ocasión. Bueno, como primer punto, la realidad que lo que hoy nos está afectando a todos y lo que le afecta al gran conjunto de trabajadores en la Argentina es la situación salarial. Y en base a eso explicar un poco cómo está la situación salarial. Bueno, nosotros, como público conocimiento, en diciembre del 2020 se firmó un principio de acuerdo, un acuerdo intermedio, donde se firmaba en principio un incremento salarial del 25%, al cual una de las prerrogativas que la organización había empoderado era el no cierre de la discusión salarial de la pauta 2020 y poder seguir discutiendo más adelante a lo largo de los meses venideros. En esa situación nosotros inmediatamente, una vez finalizado el acuerdo intermedio y cuando nos pusimos a volver a discutir la situación salarial, en la primera reunión que se realizó, la verdad que nosotros, y esto lo tenemos que decir, no hemos encontrado en ningún momento de la negociación con la actual gestión de la empresa, hemos encontrado un acuerdo y una negociación que de buena fe, donde la organización sindical no solamente no puede tener un diálogo acorde para poder discutir el salario, sino que también sufre ataques constantes hacia sus delegados, hacia los miembros de la comisión directiva, hacia propios trabajadores. Inclusive se está viendo con toda la cantidad de sumarios y situaciones que hoy se están dando en nuestro sector. En este esquema, ante la intransigencia que la empresa presenta, de que nosotros hemos buscado innumerables alternativas para poder generar mecanismos alternativos sobre la trayectoria, sobre diferentes cuestiones que impacten el salario de los trabajadores, no vemos una intención de la empresa por tratar de buscar ese espacio de negociación y esa situación que nos permita ir a una recomposición salarial. Si bien es de público conocimiento y todos entendemos, cada uno de nosotros, trabajadoras y trabajadores de los servicios de navegación aérea, vemos cómo esta pandemia le ha pegado al sector, también vemos una falta de voluntad de negociación y discusión. Y en todo caso, nosotros siempre preponderamos las buenas relaciones y tratar de discutir desde un lugar coherente, sin llegar a una situación de ruptura completa con la empresa, pero sí vemos que sistemáticamente nos vienen
ocasionando diferentes situaciones que no solamente se aleja de la discusión salarial y de las buenas relaciones laborales de buena fe, sino que aparte atentan contra la organización. En este sentido, junto al equipo paritario, a los delegados paritarios, que la verdad hay que destacar, y quiero aprovechar la ocasión para destacar el gran trabajo que vienen haciendo desde el comienzo de la negociación paritaria, o sea, durante todo el año 2020 y lo que va de este 2021, siempre buscamos la posibilidad de dar herramientas y cuestiones que permitan transitar estos momentos tan difíciles que estamos pasando. En lo que es la forma de capacitación, en lo que es la estructura de los lugares de trabajo. O sea, si nosotros bien entendíamos que quizás es un momento complicado en lo salarial, entendíamos también que es un momento por el parate de la actividad donde también poder discutir cuestiones de fondo, como son la instrucción, la forma de la instrucción, cuestiones que tienen que ver directamente con el plan de carrera, empezar a trabajar el plan de carrera para cada uno de los grupos. Hemos tomado la decisión de hacer visible el estado de situación que hoy estamos teniendo con la empresa mediante, en este caso, las asambleas, que todos los trabajadores y trabajadoras sepan de primera mano cuál es la situación. Vemos que se te entrecorta. hay una empresa. Sí, perdón. Vemos que del otro lado hay una empresa que sistemáticamente aleja la discusión del foco que es verdaderamente discutir la cuestión salarial. En ese esquema nosotros en todo momento hemos pedido ver el estado financiero de la empresa. Si bien nosotros entendemos que al principio de la pandemia hubo un parate del 95% de la actividad, vemos paralelamente una estructura gerencial de la empresa que cada vez es más grande, cada vez hay más jefes, cada vez hay asesores administrativos que aparecen en algún aeropuerto, e inclusive hay personal que empieza a prestar una tarea en lugares donde se necesita una licencia aeronáutica y no la tienen. Cuestiones graves, cuestiones que vemos que directamente están atacando un colectivo. O sea, el eslogan de que queremos un mejores Ahí está. Sí, no sé qué está pasando. Se te entrecorta, si querés sacar un ratito. Sí, la señal está... Bueno, en esa situación lo único que nosotros estamos viendo es cuestiones que claramente no está en la agenda de la empresa una reestructuración de fondo y menos lo salarial con los trabajadores. Por eso mismo nosotros estamos y vamos a buscar la visibilización de la situación. Nosotros queremos buscar esos caminos de discusión. Queremos seguir discutiendo salario, entendemos y comprendemos la grave situación social y monetaria y económica que tienen todos los trabajadores y trabajadoras a nivel general y que nuestro sector no es ajeno. En muchos aeropuertos que empezaron a trabajar la modalidad de requerimiento, que hoy son pocos, pero que vemos que este tema de pandemia cada vez parece ser que se va a cerrar un poco más y la restricción de los vuelos siguen existiendo, cada vez trae más deterioro en lo salarial para los trabajadores del Servicio de Navegación Aérea. En este sentido, nosotros no vamos a claudicar con la discusión salarial, vamos a seguir dando la discusión, vamos a seguir haciendo visible el estado de descontento de los trabajadores del Servicio de Navegación Aérea, y en esto pedirles a todos y todas los que están participando que esto no se hace aislado, esto no lo hace o un grupo de paritarios solo o una comisión directiva solo, esto lo hacemos entre todos y todas. Hay que construir el escenario de la discusión salarial y en eso vamos a seguir haciendo hincapié. Después los paritarios van a ampliar un poquito más la discusión, como se viene dando, no los quiero sacar a eso, pero sí dejar claro la postura de la organización. Nosotros entendemos la situación, pero también entendemos la necesidad de los trabajadores de una urgente recomposición salarial,
pero que sea de buena fe, no cuestiones meras que parecen ser un vuelto por parte de la empresa, porque como dije antes, se siguen agrandando las estructuras, siguen habiendo cada vez más gerentes, sigue habiendo cada vez más asesores, pero el trabajador sigue teniendo las mismas condiciones de trabajo y lo salarial todavía no hay una cuestión concreta o una voluntad concreta de querer mejorar eso. Como otro punto importante, y creo que es fundamental que lo tratemos, es el tema sanitario. Claramente todos los trabajadores que prestamos los servicios de navegación aérea y en sí hoy está declarado inclusive el transporte general un servicio esencial, nosotros entendemos que hay cuestiones que no condicen con la realidad. La misma vara no se usa para todo. Nosotros somos trabajadores esencial en diferentes minutos, en diferentes momentos, pero a la hora de la vacunación, a la hora de salvaguardar a los trabajadores y trabajadoras, parece que eso quedó de lado. Esto también es primordial para nosotros porque estamos dentro de las primeras líneas de fuego, o sea, trabajamos en aeropuertos a nivel nacional, donde estamos prácticamente en contacto con la pandemia, con el virus en sí. Si bien entendemos que el virus le afecta a todos y a todas, entendemos también que nosotros necesitamos que nos cuiden, nosotros necesitamos la posibilidad de la vacunación, nosotros necesitamos mantener los grupos de riesgo aislados y necesitamos también mantener las dotaciones y a las dependencias funcionando. Entonces, en la organización, a mediados del año pasado, en junio del año pasado, hemos pedido que se contemple los trabajadores de los servicios de navegación aérea como trabajadores de suma urgencia a la hora de recibir la vacunación, y en eso lo vamos a seguir insistiendo. No es simplemente con aislar los grupos de trabajo, sino creemos que hay que hacer un trabajo mucho más de fondo y como primer medida, la vacunación de los trabajadores. Que si bien es un tema que puede ser a voluntad de cada trabajador o trabajadora, nosotros sí tenemos que entrar como prioridad, como que nuestro servicio esté entre los prioritarios para la vacunación. Esto lo vamos a ratificar y lo vamos a seguir manteniendo. Sumado a esto, nosotros también tenemos que ver la posibilidad, y acá en esto lo tenemos que hacer entre todos, como decía antes, de que un esquema de visualización del conflicto se vea mediante los distintos mecanismos, y hoy estamos quizás bastante restringidos para poder hacer asamblea en los lugares de trabajo, para convocar una asamblea a nivel general. Bueno, estas modalidades y estas cuestiones que nos permiten hoy la virtualidad, que donde el trabajador y trabajadora nosotros nos hacemos ver y mostramos el descontento que hay, lo vamos a seguir haciendo. Y en este esquema también destacar sobre todo el hostigamiento y la persecución en muchos casos que hay para con los trabajadores y trabajadoras del sector. Y acá cuando vemos no solamente que se usa la esencialidad para conveniencia de la patronal, sino que también se usa la esencialidad como una cuestión de apriete, como una cuestión de decir o aceptás las condiciones o te vas del sector. Como en este caso tenemos a una compañera que está participando y que después vamos a escuchar el testimonio de ella, que es Norma Rota, que es una compañera que ha sido despedida del Centro de Control de Área Comodoro, que prestó tareas durante la gestión anterior, gerenciales, pero que una vez que se terminó esa tarea y la empresa decidió terminar con su situación laboral, se la dejó sin empleo y no se la reincorporó a su lugar de trabajo, que era el Centro de Control de Área Comodoro. Un centro de control de área que en el año 2018 quiso ser cerrado, un lugar donde claramente la posibilidad de encontrar trabajo, de tener una fuente de trabajo, y más a los 50 años se hace cada vez más complicada. Nosotros vemos una empresa que no contempla eso, una empresa que dice estar a favor de la cuestión de género y dista mucho de lo que pasa y la realidad que está manifestando la empresa de lo que hace. Entonces, acá no es una cuestión que es una persona que fue despedida, sino es una forma de gestión en el cual
todos nosotros, trabajadores y trabajadoras, los servicios de la funcionaria, lo sufrimos. Y contra eso vamos a ser inquebrantables. O sea, la organización ha pedido la reincorporación inmediata de la compañía de Norma Rota a su lugar de trabajo. Vamos a seguir insistiendo, vamos a generar una campaña de visualización en cuanto a este tema y vamos a seguir ponderando la fuente de trabajo, porque si bien puede haber discusiones con la cuestión salarial, pero lo que no vamos a claudicar es con la fuente de trabajo. Hoy estamos en un momento donde las fuentes de trabajo están siendo atacadas, no solamente por la situación que está habiendo en el sector aerocomercial, sino también lo que está pasando a nivel general en el campo laboral. Entonces, yo no quiero robar mucho tiempo más. Sí vamos a contestar las respuestas y las preguntas, perdón, vamos a dar respuesta a todas ellas. No va a ser la primera reunión y le voy a dar la palabra para que también se placen los paritarios. Marcelo, si quiere hablar alguno de ellos para explicar cómo está la situación salarial, le damos la palabra. Cualquier cosa, estamos atentos a responder las preguntas. Bueno, sí, voy a aclarar otra vez que estamos anotando preguntas del chat, que ya las vamos a subir para que todos las escuchen y para que alguien pueda contestar. Y bueno, le voy a dar la palabra a Julián Gaday, paritario de la 2020. Juli. Hola, ahora sí. Estaba silenciado todavía. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente agradecer por la participación, por estar acá, por perder tiempo de sus días para participar de una asamblea. Mi nombre es Julián Gaday, soy controlador de tránsito aéreo de la CC6A, delegado por la pauta paritaria 2020. Y bueno, quería hacer un poquito un resumen de lo que fue pasando y en la situación en que nos encontramos hoy, en cuestión salarial. Como decía el secretario general recién, tenemos la posibilidad de continuar la discusión salarial en lo que fue el acuerdo firmado en enero. Hoy vivimos constantemente una imposición de la empresa, no hay ningún tipo de negociación. Nosotros llegamos a las reuniones con un abanico de posibilidades, con propuestas, etcétera, y la empresa siempre niega todo, dice no tener plata, siempre aduce esto de no estamos cobrando tasas, entonces dependemos del Estado para que pague los salarios, etcétera. Y esto nos deja negociando directamente con el Estado, más allá de la empresa. Por eso es una negociación tan complicada, tan dura, donde evidentemente el Estado, en medio de una pandemia, quita determinados impuestos que le cobraban a las compañías aéreas para el pago de tasas, etcétera, y en vez de ese ajuste, viene directamente hacia los trabajadores. Nosotros desde nuestros bolsillos tenemos que pagar el ajuste que está haciendo el gobierno, el Estado, como quieramos llamarlo. También comentar un poquito de lo que estamos viviendo a nivel nacional, creo, porque he hablado con varios delegados y varias gente, compañeros, colegas del resto del país, y estamos sufriendo lo mismo que la empresa o la gestión actual se quejaba. La persecución, el amiguismo, la falta de concursos, etc. Hoy en día la empresa viene con la bandera de la igualdad de oportunidades para todos y todas, y a la práctica no es así. Siguen estando como gerentes y jefes los amigos siguen poniendo a dedo en lugares estratégicos personas que a ellos les conviene, sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo sin ningún tipo de concurso, decía. Y en este sentido, también remarcar, hablando de la igualdad y lo que es la pandemia, lo que estamos viviendo también en la falta de traslado. Hoy en día, a partir del 31 de marzo, la mandó un mail, creo que a la mayoría a nivel nacional, por lo que tengo entendido, fue a nivel nacional, de que hasta el 31 de marzo nos pagaban los traslados al personal que no tiene vehículo para trasladarse de manera propia, para evitar que en medio de una pandemia estemos tomando un transporte público.
y a partir del 1 de abril dicen que no tienen plata, que se está yendo los gastos y que no lo van a volver a pagar. Entonces, creo que son un montón de cosas que, aparte de lo salarial, nos presionan por todos lados. No solo queda en un porcentaje que no se consigue o lo que sea, sino que nuestras condiciones laborales están cada vez peor. La empresa recibió un préstamo de más de 45 millones de dólares, cosa que no se sabe a dónde va a ir ese dinero. Claramente hacia los trabajadores no, ellos dicen que no. Entendemos que todos queremos tener el mejor equipamiento, la tecnología de última para poder controlar, para poder trabajar, para poder transmitir la función que ocupe cada uno, pero también que tenemos que llegar a nuestras casas y poder tener algo en la heladera. Tenemos que con un solo trabajo poder mantener a nuestras familias, y no volver a épocas en donde salíamos del turno, o perdón, a mí no me tocó, pero han salido del turno y yo escucho muchos tener que salir a hacer de remis, de Uber o de flete o cualquier tipo de trabajo para poder engrosar un poquito el salario. Entonces, tenemos que continuar por el camino de el conflicto, la pelea. Nosotros somos clase trabajadora y la clase trabajadora siempre consiguió todo a base de peleas. Nadie va a venir, ninguna patronal va a venir y porque seamos buenos nos dé un incremento. Entonces, creo que iniciar de vuelta con este sistema de asambleas es un buen inicio para empezar a encauzar de vuelta la causa, justamente. Y nada, nuevamente agradecer a todos, así no les robo más tiempo y podemos hacerlo un poco más dinámico. Muchísimas gracias. Y Ricky, no sé cómo sigue. Dale, Federico Bottari, delegado paritario. Si querés hablar, Fede, si le pueden abrir. Ahí está. Bueno, ahí creo que está, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Si se interrumpe, me avisás, así apago la cámara. Dale. No tengo buena conexión. Bueno, voy a dar continuidad a las expresiones del compañero preopinante, para decir que desde el cuerpo de delegados hemos venido sosteniendo en forma firme, en forma inclaudicable, la defensa del salario de nuestros compañeros y compañeras. Se entiende, vi por ahí en el chat algunas recriminaciones al respecto. Compañeros, compañeras, les puedo garantizar, les puedo asegurar que no ha sido en absoluto fácil, y siempre resaltamos que el resultado de una negociación salarial no puede ser producto de lo que se debata en una mesa burocrática, sino todo lo contrario, de la lucha consecuente que el conjunto de los laburantes y de las trabajadoras, de los trabajadores, puedan llevar adelante y sostener. No existe otra forma. Desde un primer momento, nosotros hemos asistido a mesas impotentes en donde gerentes, representantes de la empresa, con una actitud absolutamente arrogante, han venido a negarnos, a ningunearnos una y otra vez nuestro más legítimo derecho, que está constitucionalmente consagrado, a discutir paritarias en forma libre y con los números sobre la mesa. Bueno, esos números no estuvieron nunca presentes, compañeros, compañeras. Es muy difícil, ha sido muy difícil. La intransigencia empresarial no ha permitido en ningún momento avanzar en una discusión seria, sincera, todo lo contrario, todo lo contrario. Desde un principio fueron imposiciones, y les recuerdo que el primer ofrecimiento que hizo la empresa fue un 5%, después pasó a un 7%, y cuando el gobierno nacional ya veía que se le prendía fuego el país porque estaba intentando imponer una misma pauta a nivel nacional, ahí sí aflojaron y llegó hasta el 25%. Bueno, nada de eso fue logrado porque los delegados paritarios estén sentados en esa mesa, compañeros. Lamentablemente ha sido una permanente bajada de línea política y del gobierno, de la cual nosotros hemos estado tratando de hacer lo que estaba al alcance de nuestras posibilidades, pero reitero que no
no dependió nunca de esa mesa, no depende de esa mesa y no va a depender nunca, nunca en última instancia esa mesa, sino todo lo contrario de un plan de lucha que sea consecuente. Pareciera que para publicar spots publicitarios resaltando la importancia que tiene el recurso humano para la EANA, para eso plata no falta, para eso guita no falta, ya lo hemos visto. Salen spots hablando de la cuestión del recurso humano, pero a la hora de que esa demagogia se refleje en la realidad, resulta que los laburantes cotizamos en baja. Esta es la realidad de lo que valemos nosotros para la empresa. El principal argumento que sostuvieron desde un principio, porque nos atendieron tarde, recordemos esta cuestión de que nos atendieron después de los reclamos que había hecho esta entidad sindical, se nos atendió meses después, cuando ya la pandemia era un flagelo, es justamente la excusa, es el contexto pandémico que afectó la recaudación de tasas. Pero resulta que es precisamente ese contexto pandémico el que resalta en forma mayúscula el rol fundamental que cumplen los servicios de navegación aérea, garantizando desde un principio la repatriación de los conciudadanos varados en el extranjero, el aprovisionamiento de insumos que también vienen de afuera, su posterior distribución a lo largo y ancho del país, las operaciones sanitarias